Los textos clásicos de medicina china describen una miríada de indicaciones clínicas para cada punto de acupuntura, pero no nos explican cuál es la dinámica de acción de cada uno de los puntos. Yo llegué al enfoque de tratamiento mediante punto único por experimentación, porque estuve 5 años inmersa en el estudio de las acciones e indicaciones clínicas de cada uno de los 365 puntos de acupuntura, poéticamente hablando, según los textos clásicos y los autores contemporáneos de reconocido prestigio internacional. Y a lo largo del estudio llegó un punto en que emergió la cuestión fundamental. ¿Cuándo emplear este punto y cuándo emplear otro? Por ejemplo, ¿cuándo punturas Renmai 4 y cuándo punturas Renmai 6? Y en un intento de asegurar y delimitar su acción, empecé a emplear un solo punto en cada paciente, siempre y cuando la sintomatología del paciente coincidiera con la de un punto determinado. De hecho, yo había leído artículos en la revista Francesa de Acupuntura publicados mediante el tratamiento por punto único. Y por entonces y durante muchos años he pensado que era una práctica habitual. Lo que sucede es que no, parece ser que hay muy pocos acupuntores que hoy en día trabajen de esta manera, pero probablemente el hecho de que yo me encontrara con publicaciones es que la relación de causalidad, de causa-efecto, cuando haces un punto único, primero es muy clara y además es muy contundente. Es como si la inserción de la aguja en ese punto hubiera desactivado el nudo donde quedaba trabada la dinámica de un paciente determinado y es suficiente con estimularla una vez, 2, 3 o 4, pero cada vez más espaciado en el tiempo para que el resultado sea muy estable y permanente, incluso en patologías muy crónicas. Ya en 1939, George Sully de Morant había descrito este tipo de abordaje terapéutico empleado en la China clásica. Los puntos a estimular apenas 1 o 2. El acupuntor que busque la perfección y esté deseoso de obtener un porcentaje de éxito del 100% en el tratamiento de sus pacientes, practicará sus habilidades con este método. Yo he denominado este abordaje terapéutico para patología funcional el tratamiento mediante punto único, que es distinto del método de punto único descrito en los textos clásicos, que consiste en aplicar el mismo punto de acupuntura a un mismo síntoma, pero siempre el mismo. Y esto es muy distinto. Abordar a un paciente por un punto único es intentar averiguar cuál es la dinámica energética que resuena sobre ese punto en la cual el paciente queda trabado y que es la causa de toda la posible sintomatología de este paciente. De hecho, Jean-Marc Espy ya dijo en su libro Acupuncture que, a excepción de los puntos Shu del dorso, los puntos Mu frontales correspondientes a los Zhang Fu y los puntos de comando, cada uno de los puntos de acupuntura revelaría un gesto específico en la dinámica fisiológica. Pero claro, si cruzáis datos y buscáis un síntoma, por ejemplo, insomnio, lo encontraréis en muchísimos puntos de acupuntura. ¿Cómo desvelar cuál es el insomnio de tu paciente? ¿En qué punto resuena el insomnio de tu paciente? Una de las formas de acercarse a ellos, primero, comprender la resonancia del meridiano al que pertenece el punto, por las indicaciones clínicas. Pero si además comprendiéramos cuál es la dimensión psicológica que resuena en ese meridiano, nos sería mucho más fácil acercarnos a la identificación de luego el punto que sería el punto diana. Tras haber reflexionado durante tiempo por qué un punto de acupuntura me daba muchos mejores resultados que punturar varios, he estado razonando sobre los motivos que explican este fenómeno. Mis conclusiones son varias y voy a tratar de explicarlas. Sabemos que la estimulación de cualquier punto de acupuntura activa la circulación de todo su meridiano. Vamos a ver un ejemplo. Si punturamos el 9 de intestino grueso, Shanglian, estamos estimulando todo su meridiano, todo el meridiano de intestino grueso. Pero dicha estimulación, a su vez, como si de una ola se tratara, arrastra consigo al meridiano que le precede en el ciclo nictameral. En este caso, la puntura de Shanglian también estimula la circulación de todo el chi del meridiano de pulmón.
Pero esto no acaba aquí. También empuja la circulación del meridiano que le sigue en el ciclo nictameral. Por tanto, todo el chi del meridiano de estómago también se ve afectado por la puntura de Shanglian. Fijaos que con la sola estimulación de un punto de acupuntura estamos movilizando ya 3 meridianos. Otro efecto indirecto de la estimulación de un solo punto es que la marea así generada repercute en el meridiano que se halla en el polo opuesto del ciclo nictameral, el cual está en un equilibrio inverso con el meridiano punturado. Tengo una imagen personal de este fenómeno. Imaginad que tenéis un vaso de agua al que empujáis para que el agua dé vueltas alrededor. En el momento en que en uno de los lados del vaso se da el impacto máximo de agua, resulta que en el lado opuesto se da la mínima presión de agua posible. Cuando nos referimos al ciclo nictameral, esta ley se denomina mediodía-medianoche. A los meridianos relacionados según la ley mediodía-medianoche yo propongo denominarlos meridianos antípodas, en contraposición a otro tipo de asociación, por ejemplo, que se conoce entre los meridianos asociados en Piauli, superficie y profundidad, que se los denomina acoplados. Porque es más corto decir son meridianos antípodas que son meridianos que están relacionados según la ley mediodía-medianoche. En opinión de Jean-Marc Espy, esta relación mediodía-medianoche entre meridianos antípodas implica una relación muy profunda entre ambos meridianos. No obstante, también tiene efectos a nivel práctico. Voy a dar un ejemplo. Yo tenía un paciente que tenía una dorsalgia interescapular derecha que yo atribuí a una afectación en el meridiano intestino grueso. En lugar de tratarlo con ningún punto de ese meridiano, decidí escoger el punto luo contralateral del meridiano antípoda, que es el de riñón, y punturé riñón 4, es decir, una sola aguja en el antípoda contralateral. El dolor desapareció por completo de inmediato. Y vale la pena tener en cuenta esta relación mediodía-medianoche entre meridianos antípodas cuando tratamos dolor. Y no solemos pensar en ello, pero es muy útil en la práctica clínica. No obstante, los efectos todavía no se han acabado. Hay características propias de cada punto que pueden amplificar este efecto. Por ejemplo, si un punto es cruce entre 2 o más meridianos, porque su estimulación tendrá todas las repercusiones que tendría sobre la retahíla de meridianos que os he comentado, pero también sobre aquellas del meridiano con el que cruza, puesto que también pertenece a él. Imaginaos la fabulosa marea energética que se genera con la sola estimulación de un punto de acupuntura. Si todo esto no fuera suficientemente complejo, Sully de Morand describió para cada punto una serie de acciones topográficas determinadas. Al estimular ese punto se estimularían algunas zonas determinadas corporales y se dispersarían otras y viceversa. La dispersión de ese punto tendría el efecto opuesto en todo. Continuando con el ejemplo del 9 de intestino grueso, Shanglian, según Sully de Morand, la estimulación de este punto provoca la estimulación del chi de intestino grueso, del yang chi en general, de la parte central del cerebro, de la médula espinal, de los músculos flexores de las manos, de las articulaciones, de las extremidades, de los lomos y de las articulaciones de la pierna contralateral, al mismo tiempo que dispersa el riñón contralateral. Obviamente, además, si dispersas el punto, los efectos se invierten. Es decir, si dispersas el punto, dispersas todo lo que habías tonificado y tonificas el riñón contralateral. Aunque muchas de estas acciones nos resultan muy difíciles de comprender, en mi práctica clínica he podido observar que a veces explican algunos efectos colaterales o inesperados que obtienes con la estimulación de un solo punto, que no te explicaría ninguna de las otras dinámicas previamente expuestas. Una vez analizados los diferentes niveles de movilización energética que provoca la estimulación de un solo punto,
probablemente es más fácil comprender por qué la adición de otro punto adicional, que también tiene sus propios efectos, contrarresta una parte de los efectos de la citada puntura. Y en el caso en que el punto diana fuera el primero, el segundo lo único que hace es empeorar, mermar o contrarrestar los efectos de dicha puntura. Claro, hace muchos años ya que experimento la complejidad del estudio que requiere tratar con un punto único, pero también de sus increíbles resultados. Y es la pasión en que me suscita este tipo de abordaje y sus resultados el que me ha impulsado a preparar una serie de seminarios online en los cuales poderos explicar de una forma resumida, sin tantos años como me ha costado a mí, aprender a identificar cada uno de los puntos diana para poder emplearlos en vuestros pacientes, en los cuales entonces el tratamiento con acupuntura es como un punto de inflexión en la trayectoria de sus vidas, porque resuelve dinámicas a veces muy profundas y muy crónicas que no obstante pueden quedar reparadas. Espero que los disfrutéis tanto como estoy disfrutando yo de hacerlos. Muchas gracias.